Una oleada de tonos silenciosos recorrió la cámara de delegación, un marcado contraste con el meticuloso orden habitual del colectivo Shi'Ari. Su forma elegante y alargada se movía con inquietud. Sus ojos iridiscentes se lanzaban a través de pantallas holográficas el tema de su diseño. Antiguos registros de guerra humana imposible, chirrió un especialista en BIOS Shi'Ari. Sus mandíbulas chasqueaban con consternación. Estos relatos de fuerza y resistencia que contradicen las evaluaciones anatómicas. Un bípedo basado en carbono de estatura tan limitado no debería poseer esta capacidad. De acuerdo, hizo eco un estratega. Su zarcillo se enroscaba pensativamente, pero los archivos detallan una tenacidad desproporcionada a su fisiología. Una anomalía evolutiva. Tal vez habían tendido la mano a los humanos siglos después de la guerra. La devastación provocada entre las dos especies fue inmensa, pero el tiempo y las heridas sanaron, fomentando una cooperación cautelosa en la comunidad galáctica. Todavía el enigma de el poder humano permaneció en el shock archiva una curiosidad persistente ahora indicada en necesidad. Los susurros se convirtieron en acción decisiva. Una delegación fue reunida, renombrados genetistas fisiólogos y un toque de estrategas militares camuflados en títulos científicos. Su destino, la Tierra. Su objetivo, resolver el enigma de la fuerza humana. Un objetivo que podría repercutir en el equilibrio galáctico de poder, en una plataforma de aterrizaje polvorienta con vista a una extensa metrópolis humana. Encontraron su respuesta en la forma de una figura solitaria. Alex era modesto, con la complexión compacta de un trabajador de toda la vida, y ojos que mostraban mucho más cansancio que su edad juvenil. Sugerencia que era su espécimen, cuidadosamente seleccionado, un microcosmos del potencial humano que fascinaba al Shi'Ari. Alex, inicialmente desconcertado, ayudó los experimentos por una mezcla de curiosidad en la generosa compensación ofrecida, por supuesto. Su formulario de consentimiento había omitido los procedimientos más invasivos en los que los Shi'Ari estaban realmente interesados, su avanzado. La tecnología lo sondeó mapeando cada fibra muscular, cada función celular. Los resultados fueron desconcertantes, según todos los relatos. Debería haber sido notable, pero hubo un destello de interés cuando profundizaron en su código genético. Una secuencia latente que parecía fuera de lugar, como una sinfonía inacabada. Los Shi'Ari la llamaron el Gen Titán. Todo dependía de ello. Alex se despertó con una sacudida en la convección esterilizada del buque de investigación Shi'Ari. Cada respiración era un jadeo entrecortado, cada músculo gritaba en protesta. La desorientación se arremolinaba en su cabeza, mientras fragmentos de memoria parpadeaban como una pantalla hollow que funcionaba mal. Una ráfaga de inyecciones, la fría presión de la tecnología alienígena contra su carne, y una voz insistente que se enroscaba en su mente en el Shi'Ari, un extraño chasquido en la lengua, un protocolo de activación exitoso. Una voz que sonó en Shi'Ari seguida de una serie de chasquidos de satisfacción. El Gen Titán expresa como se había hipotetizado. Las palabras significaban poco para Alex, pero su estómago se presionaba con una sensación de inquietud. Se sentó, se levantó lentamente, el simple movimiento enviando nuevas oleadas de agonía a través de su cuerpo con una oleada de voluntad desafiante. Se obligó a ponerse de pie, un proceso tembloroso e inestable, mientras miraba hacia abajo. Un gas desgarró de su garganta. Su cuerpo se había transformado. Donde una vez hubo delgadez, ahora sobresalían cuerdas de músculos tensos. Su piel parecía estirarse tensa sobre el recién esculpido. Cada fibra se delineaba en relieve nítido, aun mientras su pulso martilleaba en shock e incredulidad. Un eco de poder puro ondeó bajo su piel. «No te preocupes, humano», el especialista en bioscopia Shi'Ari aseguró, confundiendo su jadeo con miedo. «Los cambios son temporales. Un catalizador para evaluar el potencial completo del gen». Alex dijo, «Nada». El peso de la situación, apoyándose pesadamente sobre él, sujeto de prueba Labat, había leído entre líneas de
Los formularios de consentimiento engañosamente inofensivos, pero la realidad de sus experimentos, lo tocado más fuerte que cualquier golpe físico, la ira encendida dentro de él, mezclándose con la extraña nueva euforia que recorría su forma mejorada. ¿Qué sigue?, preguntó con voz áspera y áspera. Las Shi'Ari intercambiaron miradas satisfechas. Había comenzado. Alex era su clave, su herramienta para desentrañar el secreto de la fuerza humana que los había dividido durante tanto tiempo que él soportaría simulaciones, pruebas de estrés controladas y evaluaciones físicas interminables con cada esfuerzo que esperaban, respuestas al florecimiento del potencial que vieron escondidos dentro del ADN humano, y Alex alimentado por una historia de miedo, rabia y un extraño sentido de propósito, les daría lo que querían. Él les mostraría exactamente de lo que eran capaces los humanos. Las pruebas iniciales fueron brutales. Sometieron a Alex a simulaciones de entornos extremos. Su cuerpo mejorado llevó a los límites de la resistencia en desiertos abrasadores, páramos fríos y profundidades atmosféricas aplastantes. Su corazón tronaba, sus músculos ardían, pero su voluntad era un cable de acero inquebrantable. Algo había cambiado dentro de él, no solo esencialmente. Una tenacidad primordial se había arraigado en su alma. Los investigadores Shi'Ari estaban asombrados. Sus estadísticas excedían todo lo teóricamente posible para un ser de su origen, lo que desencadenó una ráfaga de clics emocionados y chirridos todavía. En medio de su triunfo científico, una onda de inquietud se expandió por la delegación. Este poder era a la vez atractivo e inquietante. Debemos proceder con cautela, instó un investigador superior. El potencial de mal uso. Es evidente, se tomarán precauciones. El estratega jefe aseguró sus zarcillos, retorciéndose con anticipación, apenas contenida, además de un activo controlado. Es mucho más valioso para el colectivo que cualquier misterio sin resolver. Con una nueva crueldad, intensificaron los experimentos. Simulaciones de combate enfrentaron a Alex contra Fierce. Proyecciones holográficas, sus instintos, adaptándose y agudizándose, con una velocidad sorprendente. Estrategia Sims puso a prueba su perspicacia táctica. Los resultados causaron que más de un estratega Shi'Ari reevaluara nuestras doctrinas militares galácticas obsoletas, incluso cuando empujaron al colapso, cuando su cuerpo gritó en protesta, se levantaría de nuevo al día siguiente. Más fuerte, más rápido, aparentemente inquebrantable. Alex comenzó a entender no solo lo que los alienígenas querían de él, pero lo que temían. El Gen Titán, al parecer, no era solo una clave para la fuerza sobrehumana, era una potencial caja de Pandora en las manos equivocadas. Podría remodelar el orden galáctico. Su determinación se endureció. No sería su arma, su descubrimiento científico para ser explotado. Los Shi'Ari habían subestimado un elemento clave de la psicología humana, o tal vez era otra faceta del misterioso Gen Defiance. Bajo el disfraz de la cooperación, comenzó a analizar sus instalaciones, su diseño, sus debilidades, sus protocolos de seguridad. Era una posibilidad remota, un plan tan desesperado que rayaba en lo ridículo, pero se aferró a él, un faro de esperanza en esta prisión alienígena. El escape nació de la desesperación y la sincronización meticulosa. Alex, con el pretexto de una evaluación física rutinaria, elegida su momento, sus sentidos mejorados detectan el cambio sutil de patrón. Su mente estratégica agudizada calculó los segundos antes de que el equipo de seguridad girara con fuerza explosiva. Salió disparado del examen. Habitación. La alarma gritó una sinfonía discordante contra el latido de su propio corazón. Los investigadores Shi'Ari se dispersaron en su estela, sorprendidos y desorientados. Este no era su dócil sujeto de prueba. Este era un guerrero, un torbellino de músculos afilados y furia, desgarrando los pasillos una vez estériles de la nave. Los guardias convergieron sus armas de energía, una roja brillante que prometía dolor, tal vez muerte.
A Alex no le importaba. El miedo había sido reemplazado por un impulso primario, un hambre feroz de libertad que anuló cualquier concepto de autoconservación. Esquivó una ráfaga, su nueva agilidad torciendo su cuerpo en un ángulo imposible, agarrando a un guardia. Usamos su cuerpo como escudo contra el fuego de otro. Los alienígenas chillando en agonía. La nave se convirtió en un caótico campo de batalla. Los puños de Alex se difuminaron contra los Shi'ari. Formas elegantes. Él era una fuerza de la naturaleza cruda y desatada. Su fuerza era monstruosa. Cada golpe llevaba el peso de siglos de lucha y resiliencia humana. Sin embargo, él luchó no con odio, sino con una determinación de acero para sobrevivir, para escapar, para advertir a su propia especie. Para cuando llegaron los refuerzos, ya estaba a medio camino de un hangar, dejando un rastro de Shi'ari inconscientes a su paso. Un solo transportador estaba probablemente listo, preparado para un viaje de suministros. Alex no dudó en marcar una secuencia de anulación frenética. Despegó de la nave. Momentos antes de que el cordón de seguridad sellado alrededor de la bahía de salida, avanzando a toda velocidad por el espacio, Alex se desplomó en el asiento del piloto, jadeando por respirar. Su cuerpo temblaba, una mezcla de esfuerzo y liberación. Había escapado, pero los Shi'ari no le cedieron arriba. Fácilmente la persecución comenzaría pronto, y él guardaba un terrible secreto. Un secreto que podría cambiar el curso del destino humano. La lanzadera era una reliquia, un objetivo lento en la inmensidad del espacio. Alex había logrado aleatorizar su trayectoria, alterando cualquier algoritmo básico de persecución. Pero los Shi'ari eran insistentes, sus ondas hicieron ping a los sectores circundantes, estrechando el campo de búsqueda con una eficiencia escalofriante. Se estaba quedando sin tiempo con dedos temblorosos todavía magullados tocando los sistemas de comunicación del caparazón. Su apuesta fue imprudente. Transmitir en claro esperando que una nave humana interceptara sus frenéticas advertencias era el equivalente interestelar de gritar en un huracán. Pero la desesperación lo abandonó. Poca elección nave. Shi'ari experimentos genéticos. Fuerza Gen Titán logró balbucear adrenalina haciendo su voz un susurro de caballo. Vienen, volverán, estática. Llenó sus oídos, un zumbido implacable que hizo eco el latido caótico de su corazón. Por favor, pensó ferozmente alguien. Alguien. Entonces una voz cortó la distorsión nítida y exigente. Identifícate en tu ubicación inmediatamente. La esperanza parpadeó una nueva. Alex transmitió sus coordenadas en el esquema más simple de su ordalía. La adrenalina alimentaba sus palabras descritas, la nave Shi'ari, la urgencia de su situación, la amenaza potencial, su misma existencia ahora presentada a la Tierra. La respuesta fue inmediata, su gravedad hundiéndose en sus cansados huesos. Entendido, mantén tu posición. Un grupo de trabajo está en ruta. Alex se desplomó agotado. Hizo lo que pudo. Sus advertencias habían sido enviadas al vacío. Ahora todo lo que podía hacer era esperar y rezar para que su propia especie llegara antes de que los Shi'ari lo alcanzaran. El resto estaba fuera de sus manos. Esperar. Era agonía. Alex entró y salió de un sueño intermitente atormentado por pesadillas del laboratorio de investigación Shi'ari y los ecos de una batalla desesperada, cada arroyo de el transbordador. Cada parpadeo en su pantalla de sensor rudimentario lo hizo despertar de golpe. Músculos, tensos, listos para luchar. Otra vez el tiempo se deformó en una mancha grotesca. Luego, como un faro y atravesando la penumbra, 3 naves de guerra elegantes se materializaron en el vacío. Su insignia húmeda brillaba como una promesa desafiante contra el fondo frío de las estrellas. El alivio fue un maremoto que se estrelló contra el cuerpo maltratado de Alex rápidamente. Reemplazado por inquietud, escapó del Shi'ari solo.
Para caminar directamente hacia un tipo diferente de escrutinio, las autoridades de la Tierra querrían respuestas, detalles de la tecnología alienígena, el alcance total de la amenaza revelada por su existencia. La confianza no vendría fácilmente con una eficiencia enérgica. Fue transferido a la nave insignia. Una ráfaga de exploraciones médicas y reuniones informativas urgentes lo siguió como un séquito. La nave crepitó con una energía contenida, preparación para un choque inminente que reverberaba en toda su. En general, pronto llegarán. Alex advirtió con su voz todavía áspera. Él relató la búsqueda implacable de los Shiori, el potencial dentro del gen titán. Su miedo resonó en el tenso silencio de la sala táctica. Los oficiales superiores absorbieron sus palabras, expresiones sombrías grabadas en sus rostros. Luego un destello de algo parecido al respeto floreció en sus ojos. Reconocieron el desafío. Cuando lo vieron, «Estaremos listos», declaró la almirante de la flota con su voz firme y resuelta, «y no vamos a permitir que esos bastardos Shi'ari vuelvan a poner un dedo en nuestro mundo». Un extraño, el sentido de pertenencia invadió a Alex a pesar de todo. Todavía eran suyos, él era parte humana de esta especie obstinada y resistente que había logrado regresar del borde de la guerra interestelar. Tal vez su terrible experiencia, el gen titán no era solo una amenaza, podría ser un punto de inflexión. Los Shi'ari llegaron no con una vanguardia, sino con su delegación científica completa, un gigante erizado que empequeñecía a la flota humana. Alex, observando desde el puente de la nave insignia, sintió que sus sentidos recientemente mejorados vibraban con una mezcla de asombro y pavor. Había presenciado la destreza científica de los Shi'ari. Ahora veía su poder militar materializarse ante él. Al principio parecía un enfrentamiento. Los Shi'ari exigieron su regreso citando protocolos científicos, acuerdos rotos. Los humanos se negaron con firmeza helada. La Tierra estaba bajo su protección y también lo estaban sus ciudadanos, que iniciaron sus amenazas fríamente veladas. Se intensificó en una guerra de palabras a través del vasto silencio del espacio. Pero los Shi'ari no habían venido hasta aquí solo para discutir. Alex, sus instintos perfeccionados por sus experimentos, sintieron el cambio antes de que los sensores hicieran una onda debajo de la fachada tranquila. Iban a actuar. El primer ataque no fue un espectáculo llamativo de potencia de fuego bruta, en cambio fue una ola de energía insidiosa, un pulso armado que apuntó a los sistemas de la nave humana, sumergiéndolos en el caos. Las luces parpadearon y se apagaron, las comunicaciones crepitaron en estática y en la pantalla, los íconos amistosos parpadearon en Oblivion cuando los sistemas vitales se apagaron. El pánico estalló en el puente, pero había una corriente fundamental de determinación sombría, una resiliencia ganada con esfuerzo forjada en los fuegos de la vieja guerra. Los procedimientos de respaldo cobraron vida rugiendo. Las fuentes de energía auxiliares zumbaron, el ingenio humano encontró grietas en la oscuridad que la Shi'ari les había impuesto. La voz del almirante Alex atravesó el gancho. «Ese Gene tuyo te da una ventaja, algo que los Shi'ari no saben». Él supo inmediatamente lo que ella estaba preguntando. «Yo creo que así que puedo sentir la energía fluye, antes de que se activen». Él admitió que era otra faceta aterradora de su transformación. «Entonces eres nuestro sistema de alerta temprana». Ella declaró, «Sin duda, usemos su fuerza contra ellos». Alex no era un soldado. Él nunca sostuvo un arma más avanzada que una herramienta de destrucción. Pero atrapada en el corazón de la batalla de la nave estelar, rodeado por los rostros sombríos de los hombres y mujeres arriesgando sus vidas, su supervivencia, el instinto gritó a toda marcha: «Este Gene, este legado era una herramienta, un arma justo, como las que manejaban los Shi'ari». Él se concentró desconectando los gritos y el estruendo de las explosiones, sumergiéndose en la caótica sinfonía de energía que surgió a su alrededor. Los Shi'ari pulsaron con un ritmo interconectado su tecnología y extensión de sí mismos. Él buscó y anomalías, notas disonantes, los precursores del ataque apuntando a la matriz en su flanco de babor encendiéndose.
Él gritó su voz sorprendentemente firme, a pesar del latido de su corazón. Energía principal del edificio de la unidad, van a saltarse sus advertencias. Fueron crudas y sin filtrar, pero ganaron preciosos segundos, armas realineadas, preparándose para el ataque. Los humanos cegados por el golpe inicial paralizante del Shar volvieron a la lucha impulsados por la extraña percepción de Alex. La batalla rugió a través del vacío, un choque de voluntades y tecnología. Los Shi'ari, sorprendidos por el zumbido recuperación, presionaron su ventaja, sus armas ardían en la oscuridad cósmica, y Alex estaba en el centro de ella un conducto de energía, un escudo viviente contra sus ataques. Con cada oleada que sentía, cada descarga que ayudaba a desviar el asombro de la tripulación, a su alrededor creció. Se había convertido en algo más que un experimento científico, más que una anomalía. Él era su Edge, pero el costo era alto. Cada premonición traía una ola de agonía que se estrellaba a través de su estructura mejorada, sus músculos se contraían, su visión se nublaba y su mente palpitaba en un ritmo implacable de dolor, pero apretó los dientes y siguió adelante impulsado por el conocimiento de que la vida dependía de su resistencia. La estrategia Shi'ari desplazó la frustración a un pulso tangible en el tejido de energía. Alex esperó mientras comenzaban a apuntarle directamente, no con armas convencionales, sino con pulsos destinados a sobrecargar el mismo gen que lo hizo. Tanto su obsesión como su caída fue una ola de agonía diferente a todo lo que había sentido jadeó, mientras sus músculos mejorados asintieron y contrajeron espasmos su visión. Deslumbrando al blanco caliente, cayó de rodillas apenas capaz de sofocar un grito, pero se aferró a sus sentidos con los restos destrozados de su voluntad. Escudos principales, cayendo informes críticos de sistemas fuera de línea, crujieron a través del puente, reflejando la devastación dentro del cuerpo de Alex. El rostro del almirante tenía una máscara sombría de determinación. Un plan desesperado se formó en la mente nublada por el dolor de Alex si lo estaban apuntando, sobrecargando su sistema. Podría ser la clave para romper el estancamiento. «Apúntame», dijo entre jadeos entrecortados. «Concentra tu fuego. Sobrecárgalo todo el almirante». Vaciló el peso de la decisión, descansando pesadamente sobre sus hombros, luego avanzando con una resolución escalofriante. Ajuste táctico, vectores de objetivo todos disponibles. Potencia de fuego a la posición de Alex. La nave se estremeció mientras las armas se realineaban. Una sentencia de muerte transformada en un desesperado gambito. Alex se preparó para el ataque su cuerpo, un conducto para una tormenta de energía destructiva que incluso los Shi'ari habían anticipado. El dolor se convirtió en un sol cegador que desterró todo pensamiento y sensación, y luego, con una oleada que se sintió como si su ser se estuviera deshaciendo, alcanzó su punto máximo y se rompió cuando volvió a la conciencia. Respiraciones entrecortadas que resonaban en el silencio. Estaba tendido en medio de un círculo de rostros en shock. La nave Shi'ari parpadeó. Sus sistemas externos se estallaron con un estallido defectuoso y luego se apagó. La oscuridad se tragó al alienígena Behemoth. No la oscuridad de la derrota, sino un fallo total de energía. La oleada, enfocada y amplificada por armas humanas, había causado estragos dentro de sus delicados sistemas, sobrecargándolos sin posibilidad de reparación. Estaban lisiados. La retirada fue rápida y sin gracia. La otra poderosa delegación Shi'ari huyó como una presa herida. La flota humana cojeó de regreso hacia la Tierra. Las secuelas de la batalla dejaron un eco inquietante a su paso. Alex era un desastre. Su cuerpo mejorado, devastado por la sobrecarga, cada momento lleno del eco de su terrible experiencia. Pero habían ganado, la Tierra estaba a salvo. Su regreso no fue la fanfarria que un héroe podría recibir. Aislado en una bahía médica, estaba rodeado no por, sino celebración por científicos y estrategas, sus ojos llenos de una mezcla de asombro, precaución y un brillo calculador que encontró profundamente inquietante. El gen titán parecía no ser solo una curiosidad científica o una ventaja en tiempos de guerra, era el potencial para una nueva carrera armamentista con la humanidad a la vanguardia,
Hablaban en tonos bajos de replicación de activación controlada, de creación de un ejército de soldados súper mejorados. El miedo arañaba sus entrañas. Él presenciaría lo que la ambición en nombre de la ciencia podría hacer los enlaces que los Shayari habían tomado, y ahora su propia gente estaba mirando por ese mismo camino. Traicionero cerró los ojos el peso del mundo, asentándose sobre sus hombros todavía temblorosos. No, murmuró al principio. Luego más fuerte su voz, ganando fuerza con cada palabra. No, nunca más. Casi me destruye. Nos destruirá toda la habitación. Quedó en silencio. Abrió sus ojos, es decir, la mirada calculadora. En Alex, el trabajador. El experimento científico se convirtió en algo mucho más poderoso en ese momento. No te dejaré crear más armas, declaró. ¿Quieres estudiarlo? Entiéndelo. Está bien, pero usar gente convirtiendo la galaxia en otra zona de guerra que se detiene aquí. Sus palabras provocaron un debate que duró mucho en la noche. Los científicos argumentaron por conocimiento, líderes militares para seguridad. Pero Alex se mantuvo firme su experiencia de primera mano con los Shi'ari y su propia destrucción cercana. Un argumento más convincente que cualquier debate teórico. Finalmente, cuando Dawn pintó los primeros rayos a través de la ventana gráfica, se llegó a un cansado acuerdo. El proyecto cambiaría de estudio a comprender los límites y los peligros. No a la militarización, el Gen Titán sería un escudo, no una espada. Alex se desplomó exhausto física y mentalmente, pero una sensación de un propósito floreció dentro de él. No era un soldado ni un científico, sino un sobreviviente, un humano que se encontraba en un punto crítico de la historia. Su existencia cambiaría para siempre a su especie, y esta vez se aseguraría de que el cambio fuera para mejor.